Hola, 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 bienvenidos a todos. Aquí tengo a la gran maestra, la señorita Fernanda. Estoy muy contenta porque este proyecto me causa mucha curiosidad. Desde niña siempre he sido muy curiosa. Maestra, usted que trabaja con jóvenes y adolescentes y niños, ¿ha notado que los niños a veces juegan solos? Así es, Que son sus amiguitos, que no los ven pero que juegan. sí, Entonces, ¿qué tan cierto es esto del mundo invisible? A veces lo tomamos como un juego, pero ¿y cuándo es cuando es molesto? ¿Cuándo es cuando ya es preocupante? así es. Entonces, cuando yo empecé en este mundo de Ricardo Eiris le llama las energías externas, y escribió un libro muy interesante porque empezó a hablar de un mundo donde nadie lo quiere tocar, pero existe. ¿Y por qué? Porque me van a juzgar, porque me van a criticar, pero es el mundo que realmente ¿tú crees que estamos aquí solas, Fernanda? ¿O tú qué crees de eso? Por supuesto. No, no. Yo creo que sería, híjole, sería de una mente a lo mejor muy limitada, muy cuadrada, pensar que somos los únicos, que solamente lo que ves es la realidad. Y sobre todo las neurociencias y la física cuántica nos han dicho que, por supuesto que no. O sea, que vemos el mínimo porcentaje, que queda mucho, mucho, mucho por conocer y mucho por no saber, ¿no? Y sí, sí creo que estos libros, cuando me dijiste y me invitaste a leer esto, me encantan estos libros que abren nuestra mente. Y es muy importante decirle a la gente que va a leer con nosotros o que va a escuchar estas páginas que no queremos que crean en esto. No, no venimos a decirles, ay, fíjate que sí creen esto. No. Venimos a hacerlos reflexionar, pensar, percibir y sobre todo interactuar que ellos cómo han vivido esto en su vida, ¿no? Estas energías invisibles han tenido muchos nombres, Tere. ¿A poco no? En la historia, Sí, ¿no? en la historia. Espíritus. Ujú. Entidades. Esa magia negra. O sea, hay muchas creencias. Aquí les Sí, preguntamos a nuestros lectores y a los que nos están viendo, ¿qué tanto tú te da curiosidad esto? ¿O qué sí, tanto lo has vivido? ¿O qué tanto lo has experimentado? claro. Déjame platicarte de esto, dentro de este mundo, pues a mí me ha tocado platicar con personas que dicen que oyen voces. De hecho, tuve uno de mis maestros que nos enseñó mucho lo que es la inteligencia emocional. Él salió de un psiquiátrico y él Claro, hablaba de eso. O sea, hablaba de, claro. hey, muchas veces entonces, este libro tan interesante te muestra otra fase de cómo lo ve el autor del libro, Así es. cómo él lo percibe. Y a mí me ha tocado vivir muy de la mano con él porque me tocó estudiar su programa. Entonces, te pregunto a ti, ¿qué tanta es tu curiosidad de saber lo que no se ve, pero a veces está ahí? O Así eso es. de, me late, llámale Vela. como tú quieras. Unos le llaman espíritus, entidades, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Es tu otro yo. Ah, Y como tú lo has dicho, lo dicen en muchos lados. Y la curiosidad, no sé si tienes un adolescente y trabajas con jóvenes, esa curiosidad de jugar con aparatitos así como que pregúntale a ver si te dicen la verdad o la respuesta. Estamos curioseando con un mundo que, bueno, el libro nos dice que es real. así es. Así es. Y sobre todo invitamos a la gente a que nos digan, ah, ok, yo pienso esto, yo pienso sabes que no es real para mí, sabes que sí, a mí, mi abuelita, utilizaba las limpias, mi abuelita pensaba que las hierbas, Ujú. todo eso, nos gustaría que nos cuenten cuál ha sido su experiencia con
Estas yo le digo energías. Mm, Vamos a ver cómo le dicen en el libro. ujú. ¿Y cómo le dicen ustedes también? Cuéntenoslo. Exacto, Entonces, ¿nos quieres exacto. leer el prólogo, Fernanda? Y pues Sí, empezamos con esa aventura. sí. Bueno, el libro se llama Su presencia y ya, como comentabas, Tere, es de Ricardo Eiris. Em, y él es justamente uno de los precursores del subconsciente, experto también como tú, ¿no? Em, y dice, este libro está dedicado a mi padre, que trascendió cuando yo tenía 7 años y me ha seguido cuidando desde entonces. Sin buscarlo y sin tener capacidades especiales para ver más de lo que la mayoría de las personas ven, se me fueron presentando delante múltiples indicios que apuntaban en una misma dirección. Mi interés por lograr que el 100% de las personas que desean realizar cambios en sus vidas lo puedan lograr. Me empujó a profundizar y a conocer de primera mano un mundo apasionante. Siempre he sido una persona racional y lógica, con una forma de pensar muy estructurada. Vengo de dedicar casi 25 años al mundo empresarial materialista, por lo que abrir mi mente a la posibilidad de que hubiera cosas que no vemos o que la ciencia no nos muestra inicialmente me costó un poco. Afortunadamente, cuando llegó este tema, en mi vida ya estaba totalmente enfocado en el subconsciente, que tampoco vemos y que la ciencia prácticamente ignora, por lo que lo tuve un poco más fácil. Al ser un tema tabú, la documentación sería sobre el tema no abunda, o sea, la documentación seria, la que está en todos los libros, por ejemplo, de ciencia, pues no abunda. Por lo que decidí adentrarme de un modo totalmente experimental. Aún así, no iba a ciegas, contaba con los conocimientos sobre el uso de nuestro potencial a través del subconsciente, a lo que es lo mismo, contaba con mi subconsciente. Conocer de forma experimental la dimensión real de este tema, totalmente desconocido y ajeno a mi realidad, resultó fascinante. Cada nuevo caso que trataba suponía una nueva exclamación mental por mi parte del tipo wow. El impacto que los espíritus tienen en nuestras vidas, tienen en nuestras vidas, está en un nivel que no hubiera podido imaginar en un principio. Hasta el punto de que no tengo ninguna duda de que de los muchos temas que he conocido desde que me dedico al desarrollo personal, este es de los temas más relevantes y trascendentes en la configuración de nuestras vidas. La ignorancia en este tema, a la que hemos sido sometidos en la sociedad occidental, incluye obviar que las creencias de cerca del 80% de la población mundial son distintas a las nuestras. En este tema es concreto. El tema en sí despierta miedos en gran cantidad de personas. Por su parte, los muchos que tienen clarividencia y ven o perciben espíritus acostumbran mantenerlo en secreto para no ser ridiculizados y tomados por locos. Han sido varias las personas cercanas a mí que me han aconsejado no escribir y publicar este libro. De hecho, sus miedos han supuesto en mí un freno a la hora de escribirlo. Desde que me planteé hacerlo hasta que realmente me puse a escribirlo, pasó más de un año y después pasaron más de 8 años hasta que finalmente decidí publicarlo. Su tema estriba en que hablar públicamente de espíritus puede llevar a muchas personas a considerar que las cosas que hacemos en Método Integra están más en el mundo esotérico que en el desarrollo personal y la transformación subconsciente. La responsabilidad me ha llevado en contra de sus consejos, a escribirlo y finalmente publicarlo. No puedo dejar de difundir un mensaje que considero trascendente para la vida de todas las personas que habitamos este planeta, especialmente porque somos nosotros mismos quienes tenemos la capacidad de mantener a los espíritus alejados de nuestras vidas. Este tema debería dejar de ser tratado como tabú y para ello alguien debe de hablar abiertamente y de forma totalmente natural y racional de los espíritus y del impacto que tienen en nuestras vidas. Personalmente estoy dispuesto a asumir ese riesgo y todos los que se presentan para ayudar a las personas a mejorar sus vidas, cumpliendo con mi misión. ¿Y tú, Fernanda, estás lista?
y arriesgarte a ese tema para que nos juzguen, nos critiquen y nos digan, "Ah, otras charlatanas más". Pues yo sí estoy dispuesta. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por desde qué? niña crecí con eso. Así es. Y hasta que encontré a alguien que habla mi mismo idioma. ¿Estoy mal? No. Estoy aprendiendo de este mundo físico visible, porque el que cuenta es este. Cuando gritas, cuando reniegas y cuando te enojas, este cuenta. ¿Y qué tal que lo transformas con ayuda de lo invisible? Claro. No voy a fascinarme. Bueno, por eso hay una metodología tan hermosa con que dice, pregúntale a quién, a tu intuición, Ujú. pregúntale a tu subconsciente, cree en ti. Entonces, si tú tienes esa seguridad en ti, pues hablar de este tema, ¿tú qué piensas, Fernanda? Totalmente. Como te decía, es como un par de aguas. O sea, el que vengan y te hablen de algo que no es visible y que no es científicamente comprobable, y que alguien te diga, ¿sabes qué? He podido hacer esto, esto, y he ayudado a estas personas, y estas personas han podido. Híjole, a mí me impresiona. Y por eso lo quise leer, porque dije, ah, ¿cómo? O sea, va a hablar de esto, que es un tema, aparte es un tema también, como él dice, peligroso. O sea, muchas personas pueden tener miedo. O sea, al tocar este tema, pueden tener mucho miedo. Y de una vez les decimos que este libro, todo el tiempo, todo el tiempo te recuerda, el no tener miedo, y te da muchísimo conocimiento para justamente para no sentirlo. O sea que tampoco es peligroso. Es retador si tú tienes esa curiosidad. Es Y en el retador. primer momento puedes decir, esto es una mentira, y lo es. Si Ujú. es para ti una mentira, qué bueno. Simple y sencillamente a mí me causa curiosidad y pues bueno, mira, cuánto tiempo teníamos de estarlas esperando y esperándonos y de hecho no lo iba a hacer esto, Así porque es. pueden que traigo lentes así tan bellos y tan hermosos, Ajá. porque nadie nos va a detener, Cierto. Exactamente. nadie. O sea, un, le voy a decir a Ricardo, un testimonio más de Sí. nadie nos va a parar. ¿Qué Exacto. sería si yo estaba re bien? ¿Quieren que les enseñe mi ojo? Mira, Sí. estaba súper bien y Sí. óyeme, esto estaba programado y apenas ayer pasó esto. ¿Qué es esto? ¿Podrían ser las energías que no vemos o Claro. simplemente fue casualidad? No Claro. importa. Lo más importante es que estamos aquí. Dime tú, ¿cuál ha sido esa experiencia? Como dijiste tú, de la historia, del que me cuentan, del que me dicen. Lo único que sí te digo es que estás aquí en el mundo y te reto a que no te enojes, a que no reniegues y a que no te quejes. A eso es estar en el mundo. Lo demás es bien fácil. Si están, están. Y si les hablas, bien. Pero lo más importante es tu paz y tu tranquilidad. Por supuesto. Exacto. Totalmente. O sea que estos días vamos a seguir platicando, vamos a seguir leyendo el libro y les tenemos una sorpresa para el fin de mes. ¿Se las contamos, Fernando, o después? Los dejamos con la duda. Ok, va a Para haber el viernes. sorpresa para el viernes, ¿ok? Sí. ¿Qué les parece? Claro que sí. Me encanta la idea. Me encanta la idea. Este, muchas gracias. ¿Y qué te parece si vamos a las siguientes páginas? Claro que sí. Ujú. Ah, vamos a esta. Aquí está. Dame un segundo. No vamos a leer todo. Ujú. Claro Aquí que no. tengo la página. Dice, aquí está. Esto es lo que, ok.
Dice, resulta evidente que cada persona presenta capacidades y aptitudes totalmente distintas, habiendo niños que con muy temprana edad destacan por sus grandes dotes en cualquier ámbito, ya sea en algún arte, en la ciencia o en cualquier otra dimensión en la que nos desarrollamos. Estas capacidades acostumbran a estar relacionadas con las experiencias vividas anteriormente y las tenemos para cumplir con mayor facilidad la misión que traemos a esta vida. Cuanto más seamos capaces de desarrollarnos en el ámbito en que destacamos, más seremos capaces de disfrutar y con mayor facilidad alcanzaremos el estado de fluidez que se alcanza al ser feliz. La existencia de algún factor energético externo o interno que nos impida desarrollar en plenitud el potencial que realmente tenemos supone un freno para alcanzar este estado de fluidez y de paz interior que nos merecemos. Nuestros dones están para ser desarrollados en plenitud. Nuestros dones están para ser desarrollados siempre. Debemos, por lo tanto, alinearnos al 100% con su desarrollo, tanto a nivel subconsciente como en el resto de los niveles. Venimos a esta vida sin manual de instrucciones. Vamos a ciegas, dando tumbos y tropezando una y otra vez en las mismas piedras. La mayoría acabamos ahogándonos en nuestras propias emociones y viviendo una vida carente de sentido. Dejamos pasar el tiempo sin plantearnos decididamente cómo cambiar realmente nuestras vidas y sin desarrollar en gran medida nuestro potencial. Nos limitamos a vivir como aficionados, cuando realmente aprender a tener el control de nuestra vida debería de ser una prioridad. La mayoría de las personas se resignan a vivir como observadores de su propia vida, cuando deberían de ser el actor principal, el guionista y el director al mismo tiempo. Imagínate que tuvieras los cordones de tus zapatos atados entre sí. En esas condiciones, te resultaría difícil caminar por terrenos llanos y casi imposible por lugares con pendiente o simplemente con baches. Tropezarías con facilidad, caerías, te harías daño, probablemente sentirías impotencia, rabia. Por supuesto, sería incapaz de caminar al ritmo que realmente puedes y vivirías haciendo un uso limitado de tus capacidades y potenciales. Esta metáfora no es algo imaginario. Es la situación que prácticamente todos experimentamos en nuestro día a día sin ser conscientes de ello. Esos cordones que nos limitan son invisibles, pero reales. Tenemos creencias limitantes, bloqueos emocionales, traumas y otros condicionamientos de distintos tipos que nos facilitan y nos impiden desarrollar todo nuestro potencial. Creencias como soy un perdedor, todo me sale mal, no soy ni digno de ser respetado, etcétera, nos atan en corto y nos hacen tropezar una y otra vez. De inconscientemente generamos coherencia entre nuestra vida y nuestras creencias. Los bloqueos emocionales y los traumas disparan en nuestros estados emocionales que nos desagradan y que secuestran parcialmente nuestras capacidades mentales. Cada vez que un bloqueo emocional se activa, se produce una desactivación parcial de los lóbulos frontales del cerebro, reduciendo nuestra capacidad de pensar y de razonar. En estas situaciones nos limitamos a tener respuestas puramente instintivas sobre las que no tenemos control consciente. La buena noticia es que en la actualidad ya disponemos de los conocimientos para desatar esos cordones con facilidad y rapidez, obteniendo la libertad para vivir con mayor control consciente y sabiduría. Si deseas profundizar este libro, mi libro Método Integral lo aborda. El libro que tienes en tus manos supone un nuevo capítulo del manual de instrucciones y te permitirá tomar conciencia de un tema que personalmente considero que es de los más importantes en la construcción de nuestra realidad. Tanto la enorme repercusión que tienen en nuestras vidas como la ignorancia que presentamos la gran mayoría de la población occidental al respecto, convierte a los espíritus en uno de nuestros mayores retos en el ámbito de la transformación. Más allá de nuestro subconsciente existe un mundo de energías con las que interactuamos constantemente. Elementos energéticos externos a nosotros mismos que nos conducen a vivir experiencias y consecuencias programarnos de acuerdo con estas experiencias. Se trata de condicionantes externos que deben de ser eliminados con anterioridad al abordaje de cualquier transformación a nivel subconsciente.
De no hacerlo, nuestro subconsciente llevará a cabo en poco tiempo una reprogramación espontánea que nos conducirá al punto de partida. Juan es una de las personas con las que trabajé antes del 2015. Abogado, poco más de 40 años, soltero, español, alto deportista, facilidad de palabras, simpático. Su objetivo era tener éxito a nivel profesional y ganar mucho dinero. A simple vista parecía tenerlo todo para lograrlo, pero no era esa su realidad. Juan tenía un problema de adicción al sexo que le generaba muchos conflictos allá donde trabajaba. Pese a ser una persona muy inteligente y racional, había momentos en los que ni él mismo se reconocía y parecía perder el control de sus actos, abordando a cualquier mujer atractiva que tuviera delante, fuera esta una clienta, una compañera de trabajo o incluso su propia jefa. Trabajamos con su subconsciente liberando traumas, bloqueos emocionales y otras memorias, para finalmente grabar decenas de creencias que le llevarían a tener el control de todo momento, a respetar a las mujeres y a sí mismo, a ser fiel, a sentir gratitud hacia los demás y a todo lo que nos ocurre para lograr a todo lo que se nos ocurrió para lograr su objetivo. Todo parecía quedar en orden. Su subconsciente nos indicaba que con lo trabajado Juan estaba perfectamente alineado. Durante los primeros días todo parecía ir bien. Juan tenía el control de sus actos y sus sentimientos eran de respeto y gratitud hacia todos los que se cruzaban por su camino. Pero 4 días más tarde se descubrió a sí mismo abordando con todo el descaro en el ascensor de su edificio a una nueva vecina. Cuando vino a verme, revisamos el trabajo de la sesión anterior y las creencias que habíamos grabado ya no estaban. Lo volvimos a intentar en 2 ocasiones y el resultado siempre era el mismo. Durante unos días todo parecía ir bien, pero llegaba un momento en el que por parte de magia, como por arte de magia, todo cambiaba, regresando a su programación original. No sería hasta meses después, una vez ya trabajado el tema de espíritus, que descubrimos la verdadera razón de su comportamiento. Juan llevaba dentro suyo varios espíritus y uno de ellos era el verdadero responsable de esa adicción descontrolada hacia el sexo. Pues sacarle ese ingrato acompañante, volver a programar las nuevas creencias y la adicción desapareció por completo. Quizás este libro te permita comprender el porqué de algunas situaciones que te resulten familiares, que se pueden encontrar con frecuencia y que la ciencia todavía no ha sabido explicar. ¿Qué provoca en ciertas personas comportamientos esquizofrénicos o bipolares? ¿De dónde proceden ciertos instintos precoces de vicios o virtudes o sentimientos innatos del tipo que sean? ¿Qué lleva a determinadas personas a repetir patrones de comportamiento concretos una y otra vez, incluso habiendo intentando eliminar esos comportamientos, dando instrucciones directas al subconsciente? ¿Por qué en ocasiones somos incapaces de superar una pérdida y nos mantenemos en el duelo por años? ¿Por qué nos sentimos mal en determinados lugares como si nos descargaran las baterías? ¿Por qué hay personas con las que los perros se vuelven muy agresivos? ¿Qué nos lleva a cambiar nuestra suerte y a partir de un determinado momento todo empieza a salir mal? ¿Por qué en ocasiones una patología no desaparece aún con los medicamentos específicos? ¿Por qué hay personas que aún durmiendo muchas horas siempre están cansados? Estas y muchas otras preguntas encontrarán respuesta de forma implícita entre las líneas de este libro. Simplemente permítete disfrutar de su lectura y concédete la oportunidad de abrir la puerta a una realidad probablemente distinta de la que estás. Todos los temas tratados en este libro requieren de una visión amplia de nuestra realidad, una visión que trascienda la vida física y material que somos capaces de percibir a través de nuestros 5 sentidos. Afortunadamente, incluso para las mentes más racionales como la mía, tenemos la capacidad de medir de forma científica muchas de esas energías que somos incapaces de percibir a través de la visión, olfato, tacto, el gusto o el oído. Cada vez son más los científicos que profundizan en temas considerados tabú por el mundo de la ciencia. En la actualidad es fácil encontrar estudios que nos muestran las vibraciones características de cada emoción, el impacto energético generado por el pensamiento o la intención, o incluso equipos que permiten registrar los campos energéticos de espíritus y otras entidades que nuestros ojos son incapaces de ver. Pese a ello, en este libro no realizo un abordaje científico del tema, sino puramente divulgativo, con base en mis propias vivencias. Me basaré exclusivamente en las múltiples experiencias encontradas tanto en los cursos como en las sesiones individuales que he venido realizando en los últimos años por todo el mundo. Eso sí, para salvaguardar la privacidad e intimidad de las personas afectadas, los nombres
de estas han sido cambiados. No busco demostrar nada ni convencer a nadie de la existencia de los espíritus. Tan solo pretendo dar a conocer una pieza de la realidad energética de la que formamos parte y que, al igual que miles de personas por todo el mundo, he tenido la fortuna de conocer. La experiencia me ha llevado a descubrir que el porcentaje de población afectada por espíritus supera el 70% y que el porcentaje es bastante mayor en las personas que buscan ayuda a través de sesiones personales. En buena parte de esos casos existe una relación directa entre la presencia de espíritus y el problema o malestar que motivó a la persona a buscar mi ayuda. Desde desórdenes de personalidad hasta enfermedades físicas que no remiten, pese al tratamiento, pasando por estados depresivos de larga duración, altibajos emocionales no justificados, cansancio continuo, insomnio, incapacidad para concentrarse y un largo etcétera, son síntomas habituales de la realidad sobre lo que vamos a hablar a lo largo de estas páginas y que difícilmente podemos solucionar si no eliminamos los espíritus que lo provocan. ¿Ok? Lo que seguro te plantearás como consecuencia de estos conocimientos es la posibilidad de que la vida continúe después de la muerte. Personalmente no tengo duda alguna sobre este tema, lo que me permite afrontar la vida con ligereza enorme. Los apegos que vamos acumulando, tanto las cosas materiales como las inmateriales, desaparecen al darte cuenta que la muerte no es un fin. Del mismo modo, ¿qué sentido tiene tener miedo a algo? Desde la perspectiva de trascendencia, el miedo no tiene sentido alguno. Es posible que los conocimientos y experiencias narrados en este libro choquen frontalmente con tus creencias o te hagan aflorar miedos ocultos, con independencia de que integres o no el concepto de trascendencia del que hablaba el párrafo anterior. No debes temer nada. Los espíritus han estado siempre ahí y lo seguirán estando. Durante toda tu vida has convivido con ellos, posiblemente sin saberlo, por lo que mantener esa convivencia una vez lo sabes, no debería representar un gran cambio. Conocer esta realidad no te expone más de lo que has estado expuesta hasta ahora. En cambio, es un prerequisito para poder tomar el control de tu propia vida. En cierto modo, el simple hecho de hablar de espíritus los puede atraer, por lo que recomendamos evitar la lectura en las noches, antes de irte a dormir. Si a lo largo de la lectura de este libro se activa en ti algún temor, puedes ir directamente al último capítulo, un regalo final, elimina el miedo, para darles las oportunas instrucciones a tu subconsciente. Recuerda siempre que el poder lo tienes tú. Y en ese capítulo te ayuda a recuperarlo a nivel emocional, en lo que respecta al tema de este libro. Al igual que los invidentes comparten con nosotros un mundo material que son incapaces de ver, la mayoría de nosotros somos invidentes respecto a otra parte de nuestra realidad energética que, por el hecho de no verla, de desconocerla y de ignorarla, no la hace desaparecer. Te aseguro que una vez abierta la puerta a esta concepción de la vida más amplia, y especialmente si decides dar el paso de aprender a interactuar con ella y tomar el control de tu vida en este nuevo marco de referencia, tu vida no volverá a ser igual. En cualquier caso, no pretendo demostrar que los espíritus existen, sino trasladar al público una realidad con la que nos encontramos a diario. En los procesos de desarrollo personal, cerrar los ojos a esa realidad no hace que desaparezca, y mucho menos impide que nos veamos afectados por ella. Ok, está Interesante, impresionante. ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, Aquí es, no nos creas nada, exacto. no nos Acompáñame. creas Ajá. nada, acompáñanos, acompáñate a ti y si esto funciona para ti, o sea, es o no es. Lo que sí es que nosotros tenemos el control de nosotros mismos. ¿Tienes el control de tu vida? ¿Tienes esa paz y esa tranquilidad? ¿O qué te lo está impidiendo? O sea, hay veces cosas inexplicables que te dicen, pues es, y no hay. O sea, hasta en la ciencia hay enfermedades que te dicen, pues están, pero no sabemos por qué están. O Así es. sea, yo he pasado por experiencias muy fuertes en ataques epilépticos y la ciencia se ha enfocado a quererlas estudiar y todo, y no hay respuesta. Entonces, tanto en la ciencia como en lo invisible o los espíritus, es, ¿te late?
sigámoslo leyendo. ¿Tú qué crees, Fernanda? Así es, así es. O sea, esto lo ponemos aquí para que tú tengas la información y ya. Lo que hagas con la información es muy individual, es muy personal. Pero el caso es que se sepa. Nosotros creemos que entre más divulgamos cosas nuevas y que se pueda reflexionar en ellas, creo que el mundo se puede expandir y puede mejorar. Claro que sí. Gracias. Y en este caso, Fernanda y yo, pues hemos tenido una muy, muy buena experiencia con este conocimiento y con esta metodología, que apoyamos primero nos apoyamos a nosotras mismas y apoyamos a las demás personas a que tengan esa seguridad y esa transformación. Y que lo que te estorbe, no vayas a quitártelo tú. Las expertas lo podemos hacer por ti. Ah, así es. Así de Entonces, que también eso, exacto, busca ayuda. Y bueno, ¿qué mejor que con Tere? con las expertas aquí, pues somos Exacto. expertas en el mundo energético, o sea, es algo maravilloso cuando Ricardo sacó expertos en el mundo energético, dije, presente. Ujú. O sea, me fascina el tema, lo disfruto, pero también sé vivir que la realidad es esta y que las podemos combinar cambiando tú primero y enseñando ese mundo que está esperando para ti. Así es. Entonces, pues muchas gracias, Fernanda. Gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes y les tenemos una sorpresa para el fin de mes. Exactamente. No, ¿Ok? oye, veremos si les decimos el viernes. Ay. Ok, claro que sí, claro que A sí, ver, vamos a jugar con su curiosidad claro que sí. para que la ejerciten. Eso es Gracias. todo. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Bye Bye bye. bye.